Bien, en esta ocasión vamos a ver algunas curvas más en coordenadas polares. Ya habíamos empezado con casos particulares de rectas, circunferencias, ¿sí? Circunferencias que contienen al polo, cómo se escribían en coordenadas polares. Y acá vamos a ver algunas curvas que ahora sí van a ser curvas nuevas, curvas que seguramente la mayoría de ustedes las conoce por primera vez, por ahí las habrán visto en algún libro, en algún apunte, ¿sí? O las habrá sentido nombrar, pero son curvas nuevas que se dan en el campo de la variable polar. En el sexto caso tenemos lo que se llama caracol, caracol o limazón en francés, ¿sí? Limazón, fíjense cómo está escrito, o su traducción sería caracol. Bueno, la estructura general de un caracol es de la forma ρ igual a más menos b coseno de tita con a y b mayores que 0, o o ρ igual a más menos b seno de tita con a y b mayor que 0. Es decir, que puede ser con un coseno o puede ser con un seno. En ambos casos las constantes a y b son positivas, ¿sí? Se puede dar cualquiera de los cuatro casos. Acá, dentro de cada una, a su vez se divide en cuatro posibles situaciones. Estos cuatro casos que vamos a ver acá corresponden a la del coseno, es decir, corresponden a la ecuación ρ igual a más menos b coseno de tita, ¿sí? Y en realidad corresponde a una sola situación que es con la suma. ¿Por qué? Porque decíamos, dentro de los caracoles tenemos una ecuación con coseno y una ecuación con seno, ¿bien? Pero a su vez, dentro de la ecuación con coseno, fíjense que acá tenemos un más menos, que significa que se bifurcan en dos situaciones más. Lo mismo con el seno. Entonces, lo que vamos a ver acá, estas cuatro situaciones se dan cuando tenemos ρ igual a más b coseno de tita. Es decir, cuando tenemos a más b coseno de tita, cuando tenemos la suma, nada más. Entonces, para ese caso particular, cuando tenemos ρ igual a más b coseno de tita, si el cociente a sobre b, si el cociente entre las constantes a y b está entre 0 y 1, entonces vamos a tener lo que se llama un caracol con lazo, que tiene esta forma, ¿ven? Tiene la forma, a esto se lo llama caracol, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? De un caracol con un lazo. También se lo conoce como con lazo o rizo, ¿sí? Lazo o rizo es lo mismo. Fíjense que estamos con la ecuación a más b coseno de tita. Fíjense que cuando tita vale 0, coseno de 0 es 1, por b nos quedó a más b. ¿Qué significa? Que para un ángulo de 0 grados, este punto que corta el eje polar sería a más b. Y cuando tita vale 180 grados o pi radianes, estamos del otro lado. Fíjense, cuando tita vale pi, coseno de pi es menos 1 por b menos b, así que me quedaría a menos b, ¿sí? Entonces, a menos b, bueno, a menos b sería este valor suponiendo que a es mayor que b, ¿no? Obviamente, suponiendo que a es mayor que b, ¿sí? Para un ángulo de 180 grados, a menos b voy opuesto al polo. Perdón, es negativo. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos para un ángulo de pi radianes, ¿sí? Si dijimos coseno de pi es menos 1 por b menos b, nos quedaría a menos b. Si está de este lado es porque justamente para un ángulo de 180 grados a menos b es negativo, entonces voy opuesto al polo, porque si fuera a menos b fuera positivo, marcaría un punto de este lado. Pero como a menos b es negativo, entonces voy opuesto al polo y caigo de este lado. Así que a menos b, ¿sí? Es lo que aparece justamente ahí. Entonces este punto sería a más b y este punto sería a menos b, ¿sí? Que este se da cuando tita vale 0 y este se da cuando tita vale 180 grados o pi radianes, ¿sí? En este caso. Y fíjense que corta al eje pi sobre 2 en A y al eje 3 medios de pi en A también. ¿Por qué? Y porque fíjense que cuando tita vale 90 grados, coseno de 90 es 0, por B es 0, así que queda ρ igual a A. Para 90 grados vale A. Y para 270 grados, coseno de 270 grados también es 0, por B 0.
Así que para 270 grados corta al eje 3 medios de pi en A también. Bien, entonces, si el cociente A sobre B, recuerden que A y B son positivos. Yo no estoy diciendo que A sea mayor que 0, A mayor que B o A menor que B. Acá se sobreentiende que si el cociente A sobre B está entre 0 y 1 es porque A es menor que B. A es menor que B. Por eso que A menos B es negativo, justamente. ¿Sí? Si el cociente entre A y B es menor a 1 es porque el numerador es menor que el denominador y por ende A menos B es un valor negativo. Que recuerden que este A menos B se dio cuando θ valía 180 grados opuesto al polo, marco A menos B. Caracol con lazo. ¿Qué pasa si ahora el cociente A sobre B es igual a 1? Si A sobre B es igual a 1 es porque justamente las constantes A y B son iguales. Bueno, en este caso, cuando A sobre B es igual a 1, la ecuación ρ igual a A más B coseno de θ, porque siempre seguimos con el caso de la suma, Estamos con el ρ igual a más B coseno de θ. Son las 4 situaciones que se pueden dar según cómo sean los cocientes A sobre B. En el caso de que el cociente A sobre B es igual a 1, ¿sí? Ahora se llama cardioide. Al caracol se lo va a llamar cardioide porque tiene la forma de un corazón. Y acá lo estamos viendo, ¿ven? Tiene la forma de un corazón. Donde corta al eje polar en A más B, que es cuando θ vale 0. ¿Sí? Fíjense que cuando θ vale 0, coseno de 0 es 1, por B es B, A más B, para 0 grados tenemos A más B. Cuando θ vale 180, cuando θ vale 180 grados, coseno de 180 es menos 1 por B menos B, nos quedaría A menos B. Pero justamente, si su cociente es igual a 1 es porque ellos son iguales, así que A menos B nos daría 0. Para un ángulo de 180 grados, el ρ nos da 0. ¿Ven? Justo que es en el polo. Fíjense que la parte en donde entra la curva, que es la parte del corazón, ¿sí? Es el polo, justamente. Corta al eje pi sobre 2 en A y al eje 3 medios de pi en A, igual que en el caso anterior. Eso va a ser igual que en el caso anterior. De hecho, en los 4 casos se va a dar eso, ¿sí? Que tanto al eje pi sobre 2 como al eje 3 medios de pi los va a cortar en ambos ejes, los va a cortar en A. Bien, sigamos. ¿Qué pasa si ahora, tercer caso, si ahora el cociente A sobre B es mayor a 1 y menor que 2? Si el cociente A sobre B es mayor a 1 y menor que 2, significa que ahora el numerador A es mayor que el denominador B, porque si no su cociente no podría ser mayor a 1. Entonces, A sobre B mayor a 1, menor a 2. En este caso, estamos en lo que se llama un caracol con hendidura. Caracol con hendidura. Y acá lo estamos viendo, ¿ven? No llega a ser una circunferencia, fíjense, sino, imagínense que fuera como una especie de circunferencia, ¿sí? No está centrada en el origen, aclaro, no está centrada en el origen, pero imagínense como si fuera una circunferencia donde del lado izquierdo yo la comprimo, la aprieto un poco, es como que la hundo, es como que le da una pequeña hendidura, de ahí el nombre de caracol con hendidura, porque ven, viene la curva de esta forma y acá hace una hendidura hacia adentro, es decir, es como que se mete hacia adentro y sigue la forma de la curva. Bueno, en este caso, cuando θ vale 0, coseno, ya dijimos coseno de 0 es 1, así que nos queda más B, ven, para 0 grados, el ρ vale A más B, así que corta el eje polar en A más B, y cuando θ es igual a 180 grados o pi radianes, esto vale menos 1, nos queda A más B por menos 1, es decir, A menos B. Pero como justamente el cociente A sobre B es mayor a 1, significa que el numerador es mayor que el denominador, significa que A es mayor que B. Por lo tanto, la resta A menos B es positiva. Entonces acá sí, para un ángulo de 180 grados, A menos B va a estar de este lado, ¿ven? Que es donde corta al eje pi, ¿sí? Ahí estaría A menos B. Fíjense que en este caso A menos B está de este lado porque en esta situación A menos B es negativa. Pero en este caso A menos B es positiva para un ángulo de 180 grados. Desde el polo voy hasta A menos B, que sería lo que me estaría dando, que es donde corta la curva al eje pi, ¿sí? Al eje pi, que es la prolongación del eje polar. Y si después tenemos, cuarto caso, si el cociente A sobre B es mayor o igual que 2, ahí ya pasamos a tener lo que se llama un caracol convexo, o también se lo conoce como caracol sin hendidura, ¿sí? Caracol convexo o caracol sin hendidura, ¿sí? Es muy parecido al de arriba, pero no va a tener esta hendidura, la hendidura no la va a tener,
¿sí? Fíjense, también es como si tuviéramos una especie de circunferencia, pero de este lado es como que yo la comprimo, pero la comprimo de tal manera de que no la hundo, que no me quede hundida como en el caso anterior, sino que la comprimo hasta un cierto punto, porque si yo la comprimo un poquito más, ahí sí ya estoy haciendo una hendidura, y estaríamos en el caso anterior. En este caso no, como que la voy comprimiendo de este lado, ¿sí? Y me queda como más chata, ¿ven? Del lado izquierdo queda como más chata la curva, ¿sí? No es que sea recta, ¿eh? No. Viene así, pero viene como media, ¿sí? Bien chata y después sigue la curva. Esto es lo que tenemos acá. Bueno, y acá como en el caso anterior, cuando θ vale 0, corta el eje polar en A más B. Cuando θ vale 180 grados, corta al eje pi en A menos B. Y tanto al eje pi sobre 2 como al eje 3 medios de pi corta en A en ambos casos, que es cuando vale θ 90 grados y cuando vale θ 270 grados. Entonces, recapitulando, estas cuatro curvas, caracol con lazo, cardioide, caracol con hendidura y caracol convexo, se dan cuando nosotros tenemos la ecuación ρ igual a A más B coseno de θ, según como sean los cocientes A sobre B, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo ahora ρ igual a menos B coseno de θ? Ya no tengo una suma, sino que ahora lo que tengo es una resta. Tenemos A, ρ igual a menos B coseno de θ. ¿Se van a dar estos casos? Sí, se van a dar exactamente las mismas situaciones, pero ahora, ¿qué va a suceder? Las cuatro figuras, si ustedes miran, parecería ser que están mirando para estar orientadas hacia la derecha. ¿Ven? La parte, por decirlo de alguna manera, la parte más gorda de la curva, fíjense, está del lado del eje polar. Bueno, eso cuando tenemos una suma. Cuando tenemos una resta, me quedan todas al revés. Es decir, esto mirando para la izquierda, la cardioide mirando para allá, el caracol con hendidura también para allá y el caracol convexo para allá. Es decir, que la parte más gorda, por decirlo de alguna manera, la parte más gorda ahora está del lado izquierdo. Está sobre el eje pi. La parte más gorda va a estar sobre el eje pi. Me quedan mirando al revés. Esa es la diferencia que hay en tener con una suma o con una resta. Repito, si tenemos una suma, van a estar orientadas de esta manera. Y si tenemos una resta, van a estar todas orientadas al revés. ¿Y qué diferencia hay con tener ρ igual a más menos b seno de θ? Ninguna, porque acá también se van a presentar las mismas curvas, pero lo que cambia es la orientación. Si tenemos, por ejemplo, ρ igual a más b seno de θ, si tenemos una suma con el seno, estoy hablando ahora, se van a dar estas mismas situaciones, pero ahora van a estar mirando hacia arriba. Es decir, que la parte más gorda, por decirlo de alguna manera, van a estar mirando hacia el eje pi sobre 2. Es decir, esto va a estar rotado así, esto va a estar rotado así, esto va a estar rotado así, esto va a estar rotado así. La parte más gorda va a estar del lado del eje pi sobre 2, cuando tenemos una suma. Y cuando tenemos una resta, al revés. Cuando tenemos una resta, la parte más gorda va a estar orientada hacia abajo, hacia el eje pi. Es decir, que esto va a estar orientado así, este va a estar orientado así, este va a estar orientado así, este va a estar orientado así. Es decir, la parte más gorda ahora va a estar sobre el eje pi sobre 2, 3 medios de pi, perdón. La parte más gorda va a estar sobre el eje 3 medios de pi. Es decir, que va a estar, si se quiere, mirando para abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, recapitulando, cuando tenemos una suma, estas curvas miran hacia la derecha. Cuando tenemos una resta, miran hacia la izquierda. Cuando tenemos una suma con un seno, miran hacia arriba. Es decir, la parte más gorda está mirando hacia arriba, hacia el eje pi sobre 2. Y cuando tenemos una resta con un seno, miran hacia abajo. La parte más gorda está sobre el eje 3 medios de pi. Es decir, esto está al revés. Esa es la diferencia. Pero en ambas ecuaciones vamos a tener estos tipos de curvas. Caracol con lazo, cardioide, caracol con hendidura, caracol sin hendidura o convexo. Simplemente la suma o la resta y tener un coseno o un seno, lo que me cambia es la orientación. ¿Cómo va a estar orientada? ¿Para qué lado la curva? Si para un lado, para el otro, para arriba o para abajo, va a estar orientada la curva. Esa es la diferencia nada más. Pero para cualquiera de las dos, siempre vamos a tener estos tipos de curvas. Que noten algo, estas curvas en ecuación cartesiana, acá no está escrita la ecuación cartesiana, son ecuaciones que no se las pueden escribir como función. De hecho, no son, desde el punto de vista cartesiano, estas curvas no son funciones.
Es decir, si yo quisiera escribir y en función de x o x en función de y, no se pueden escribir, ¿sí? Pero fíjense que en polares sí. Estas cuatro curvas en coordenadas polares son funciones, son de la forma ρ igual a una f de tita, ¿sí? Fíjense lo que tenemos escrito ahí, ρ igual a una f de tita. Curvas que en cartesianas no son funciones, en polares sí son funciones, por ejemplo. Bien, esto sería el sexto caso con el caracol. Séptimo caso tenemos lo que se llama la rosa. Rosa, o también se la conoce como flor de n pétalos o rosa de n pétalos, ¿sí? Bueno, la ecuación general, ¿cómo va a ser? Rho igual a por coseno de n tita o rho igual a por seno de n tita. Y acá también, ¿no? Que sea un coseno o que sea un seno, como en el caso anterior, lo que me va a determinar es la orientación de los pétalos. Es decir, si los pétalos son horizontales, si los pétalos están inclinados, digo, lo que me va a dar, ahora lo vamos a ver acá con un ejemplo. Pero acá hay algo más. Fíjense, si el número n es el número de hojas que me va a dar a mí, es la cantidad de hojas, pero siempre no, ojo con esto. Fíjense, si n es impar, si el número n que multiplica el ángulo tita es impar, entonces en cualquiera de los dos casos vamos a tener una rosa de n hojas o de n pétalos. Si n es impar, vamos a tener una rosa de n hojas o de n pétalos. Y si n es par, en ambos casos, en cualquiera de los dos, si n es par, vamos a tener una rosa de 2n pétalos, el doble, ¿sí? De 2n pétalos, ¿sí? En el caso particular de que n valga 1, en el caso particular de que digo, yo ya ni sé lo que digo. En el caso particular que n valga 1, ¿sí? Como el 1 es impar, sería una rosa de una hoja de un pétalo. En ese caso sería una circunferencia. Es decir, que una circunferencia lo podemos pensar como una rosa de una sola hoja o de un solo pétalo, ¿sí? Como si fuera un caso particular, ¿sí? Bien, fíjense, acá tenemos un ejemplo. Rho igual a 4 coseno de 2 tita. Rho igual a 4 coseno de 2 tita. Fíjense que el número a, en ambos casos, lo que me da es la longitud del pétalo, es decir, lo largo del pétalo, ¿sí? Lo largo que va a tener el pétalo. En este caso, los pétalos van a tener una longitud de 4 unidades. ¿Y cuántos pétalos va a tener esta rosa? Bueno, fíjense que el n que multiplica el ángulo tita es par. Si n es par, voy acá, 2 por 2, 4. Significa que se trata de una rosa de 4 pétalos. Se va a tratar de una rosa, ¿sí? O flor de 4 pétalos. Donde cada pétalo tiene una longitud de 4 unidades, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos dibujado, sí, a grosso modo. Fíjense, un pétalo, 2 pétalos, 3 pétalos y 4 pétalos. Y todos los pétalos tienen una longitud de 4 unidades en este caso, ¿sí? Como ustedes están viendo acá, ¿no? En esta situación. Obviamente, esto ustedes pueden hacer una tabla de valores, rho y tita, darle unos cuantos valores al ángulo tita, darle valores de ángulos como por ejemplo 0, múltiplos de 30 grados, múltiplos de 45 grados, múltiplos de 90, es decir, ángulos conocidos, donde uno los va metiendo acá y bueno, va haciendo la cuenta y van a empezar a aparecer puntos donde le van a dar justamente los 4 pétalos. De hecho, fíjense que estas son figuras que tienen una cierta simetría. Estas también, ¿sí? Porque por ejemplo, acá el caracol con lazo, fíjense que es simétrico respecto al eje polar. Respecto al eje polar hay una simetría. La cardioide lo mismo, el caracol con hendidura lo mismo y el caracol convexo lo mismo. Así que estas 4 curvas son simétricas respecto al eje polar, por ejemplo. Bueno, en el texto de Leitol, de capítulo 9, que yo les había mandado a hacer una síntesis, ahí van a encontrar un cuadro con simetrías. Es decir, simetrías con respecto al eje polar, simetrías con respecto al eje pi sobre 2. En este caso ninguna es simétrica con respecto al eje pi sobre 2, ¿sí? O a su prolongación. Simetrías con respecto al polo, en este caso ninguna es simétrica con respecto al polo, pero por ejemplo fíjense acá,
Esta curva presenta todo tipo de simetrías, porque esta curva, esta rosa de 4 pétalos, es simétrica con respecto al eje polar, simétrica con respecto al eje pi sobre 2, simétrica con respecto al polo. Es decir, que esta curva presenta, fíjense, todas las simetrías. Y saber las simetrías es importante, porque si yo sé que es simétrica con respecto al eje polar, si es simétrica con respecto al polo, o si es simétrica con respecto al eje pi sobre 2, dibujo una parte de la curva y después hago su simétrico. Y si eso me facilita primero el entendimiento de la curva, de la forma que va a tener, al yo saber simétrica a qué es, me va a facilitar la forma de la curva y también me va a facilitar a la hora de graficarla, porque si yo dibujo este pétalo, por ejemplo, dibujo la parte, el arco de arriba y sé que es simétrica respecto al eje polar, yo ya sé el arco de abajo cómo va a ser, ¿sí? O si es simétrica respecto al polo y yo dibujé este pétalo y todo este pétalo es simétrico con respecto al polo, entonces voy a tener el otro pétalo por abajo. Lo mismo, si yo dibujé el pétalo derecho y es simétrica al polo, voy a tener el pétalo izquierdo. Entonces, conocer las simetrías, ¿sí? Conocer las simetrías es importante porque nos facilita el entendimiento de la forma de la curva y también nos facilita a la hora de graficar la curva. Ustedes entonces decían, en ese texto de Leitol tienen un cuadro donde aparecen estas simetrías que yo les estoy comentando, es decir, como en la ecuación, dada la ecuación, que hay que reemplazar a tita, por qué hay que reemplazar a tita o por qué hay que reemplazar a rho, para que cuando yo hago ese reemplazo, si vuelvo a obtener la misma ecuación que la original, es porque entonces ahí hay una simetría con respecto al polo o al eje polar o al eje pi sobre 2, ¿sí? Eso también explicado, como les dije, en el texto de Leitol, ¿sí? El cálculo de Leitol. Bien, en este caso tenemos entonces una rosa de 4 pétalos de longitud 4 cada una, ¿sí? Después, ¿qué otra curva podemos tener? Bueno, la próxima curva va a ser la espiral de Arquímedes, que por ahí en algún momento la habrán sentido nombrar, a la espiral de Arquímedes, ¿sí? Es de la forma ρ igual tita. Ρ igual tita con tita mayor o igual a 0. Fíjense que ρ igual tita sería la función identidad en polares. Porque se acuerdan que la función identidad en coordenadas cartesianas es i igual a x. ¿Que qué me da? Me da una recta a 45 grados del eje x positivo. Esa sería la función identidad en cartesianas. Bueno, en polares, la función identidad ρ igual a tita, ¿sí? Que es esta que está acá, para tita mayor o igual a 0, ¿sí? Es la función identidad y gráficamente, ¿qué me va a representar? Gráficamente nos va a representar lo que se llama, fíjense, la espiral de Arquímedes. Acá tenemos una pequeña tablita de valores. Fíjense que a tita lo puse en el sistema radianes, en el sistema circular, y al ρ lo puse como un número real aproximado. ¿Para qué? Para tener una idea y para poder graficar la curva. ¿Qué significa? Que cuando tita vale 0, ρ vale 0, parte del polo. Cuando tita vale pi sobre 2, es decir, me moví 90 grados del eje polar a 90 grados del eje polar, ¿sí? Si tita vale pi sobre 2, ρ ¿cuánto vale? Y ρ va a valer pi sobre 2, que pi sobre 2 aproximadamente es 1,57. Es decir que a 90 grados desde el polo marcamos 1,57, que va a ser pi sobre 2. Cuando tita vale pi unidades, es decir, 180 grados, ¿sí? ¿Rho cuánto vale? Y ρ va a valer pi unidades o 3,14. Desde el polo, 3,14. Y ahí tenemos otro punto por donde pasa. Fíjense que a medida que voy aumentando el ángulo, obviamente me va aumentando el ρ. Cuando tita vale 270 grados o 3 medios de pi radianes, 270 grados, ¿sí? Dimos 3 cuartos de vuelta. O 270 grados o 3 medios de pi radianes, ¿rho cuánto vale? Y bueno, ρ va a valer 3 medios de pi radianes, que aproximadamente es 4,71. Así que desde el polo, 4,71. Y por último, cuando tita vale 2 pi radianes, dio un giro completo, 2 pi radianes, ρ va a valer 2 pi radianes, que aproximadamente va a ser 6,28. Así que desde el polo, 6,28, ¿sí? 2 pi radianes. Y ahí tenemos algunos puntos como para ir viendo cómo se va alejando cada vez más, ¿sí? Bien, vamos viendo cómo se va alejando cada vez más. Se va abriendo cada vez más esta espiral, ¿no? Obviamente. Bueno, acá tenemos entonces lo que se llama la espiral de Arquímedes, ¿sí? Tenemos lo que se llama la espiral de Arquímedes. Esto sería, por ejemplo, para tita mayor o igual que 0, pero tita, por ejemplo, me olvido de que tita varía de 0 a 2pi, sino que digo que tita es una variable real cualquiera. ¿Y qué pasa? Si tita mayor o igual que 0 tiene esta forma la espiral.
Y si θ fuera negativa, si a θ le empiezo a dar valores negativos, 0, menos pi sobre 2, menos pi, menos 3 menos pi, 2, menos 2pi. Es decir, que ahora me estoy moviendo, ¿sí?, en el sentido horario, ¿sí?, en el sentido horario, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Bueno, me va a dar la misma espiral, pero al revés. Es decir, esta, fíjense, esta se va moviendo en este sentido, como hacia la derecha, la otra va a ser hacia la izquierda. Es decir, imagínense acá, la espiral pasa por acá, viene así y se abre así. Es decir, como si fueran dos espirales que se abren simultáneamente así. Una para un lado con el θ positivo y esta que estoy marcando acá con el dedo para el otro lado si fuera el θ negativo. Eso lo van a ver porque por ahí en algunos apuntes van a ver como una doble espiral para un lado y para el otro. Es porque está trabajando con los dos θ, con θ positivo y con θ negativo. Yo acá trabajé con θ positivo nada más. Pero en algún apunte puede ser que vean, ¿sí?, las dos curvas, es porque, repito, está trabajando con el θ positivo que me da esta espiral y con el θ negativo me da la otra espiral con la otra orientación, al revés de esta. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Pero por separado, cada una, ya sea θ positivo o θ negativo, por separado cada una, se la conoce como espiral de Arquímedes, que sería la función identidad en polares. Así que la función identidad en cartesiana nos da una recta y la función identidad en polares nos da su equivalente, entre comillas, su equivalente que sería una espiral, en este caso llamada espiral de Arquímedes porque se le debe a él su descubrimiento. Y después tenemos, caso 9, la famosa lemniscata, que se acuerdan que yo les dije que es el 8 o el símbolo del infinito, ¿sí?, el símbolo del infinito potencial. Esto tiene que ver ya con fundamentos de la matemática, no me voy a meter ahí. Les decía entonces que la lemniscata se la conoce también como lemniscata de Bernoulli. Uno de los Bernoulli, porque ustedes bien saben de historia de la matemática que los Bernoulli son unos cuantos, es una familia, ¿sí? Yo en este momento tampoco recuerdo cuál de todos los Bernoulli, pero se la conoce como la lemniscata de Bernoulli, ¿sí? O simplemente la lemniscata. Fíjense qué forma tiene su ecuación. Va a ser ρ cuadrado igual a a coseno de 2θ o ρ cuadrado igual a seno de 2θ, con a perteneciente a los reales. Fíjense que estas curvas en coordenadas polares tampoco son funciones. Ven, acá está lo que yo les había dicho en un video anterior, que en coordenadas polares también existen curvas que no son funciones. Bueno, esta no es una función en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque yo acá no la tengo escrita como ρ igual a una f de θ, porque fíjense que dice ρ cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, vamos a tener ρ igual más menos raíz cuadrada de a por coseno de 2θ. Entonces tenemos una rama positiva y una rama negativa. Bueno, ambas ramas, la positiva y la negativa, es lo que va a hacer que yo pueda graficar, fíjense, este 8 o este infinito. En este caso en particular, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Que yo en el caso anterior no la marqué la diferencia, igual ahora lo retomo, pero también lo muestro acá. Ven que acá con coseno y con seno. Bueno, también tiene que ver con la orientación. Cuando la ecuación de la lemniscata viene con un coseno, significa que la lemniscata está dada de manera horizontal, ¿sí? La lemniscata, el 8, está dado, ¿sí?, está dado de manera horizontal. Y cuando viene con un seno, como en este caso, que es la que dibujé yo, cuando viene con un seno, la lemniscata, fíjense que está rotada, en este caso está rotada 45 grados con respecto al eje polar. ¿Sí? Porque fíjense este punto de longitud A, porque A, ¿sí?, es lo que vamos a tener. Decíamos entonces, para un ángulo de 45 grados, fíjense, yo acá pongo 45 grados, 2 por 45 grados es 90 grados, seno de 90 vale 1, 1 por A es A. Acá hay un error que lo vamos a corregir ahora, y me acabo de dar cuenta ahora. Vuelvo a repetir, para 45 grados, 2 por 45 grados es 90 grados. Seno de 90 grados vale 1, 1 por A es A. Pero acá yo tengo ρ cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo aplico raíz cuadrada a ambos miembros, entonces acá me quedaría raíz cuadrada de A. Así que este punto P, acá vamos a corregirlo, no sería A, sino que sería raíz cuadrada de A. Así que
la longitud del pétalo, de la lemniscata en cualquiera de los dos casos es raíz cuadrada de A. Obviamente que, fíjense lo que estamos teniendo acá, ¿sí? Fíjense lo que estamos teniendo acá. Yo acá puse para A perteneciente a los reales. Si A es negativo, obviamente que la raíz cuadrada no existe. Pero bueno, acá hay que tener mucho cuidado en ambos casos porque justamente si yo despejo ρ, nos queda más o menos la raíz cuadrada de A por coseno de 2 θ o más o menos la raíz cuadrada de A por el seno de 2 θ. Y ahí habrá que ver A por seno de 2 θ o A por coseno de 2 θ, para qué valores de θ todo el integrando es mayor o igual que 0. Si no, la raíz cuadrada no existe. Ojo, Es decir, hay que determinar lo que sería el dominio de existencia de esta curva, de esta ecuación que ustedes tienen ahí. Porque, repito, para ciertos valores de θ, todo el integrando me va a quedar negativo y la raíz cuadrada no existe. Y para otros valores de θ, sí. ¿Sí? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo acá estoy dibujando el seno, ρ cuadrado igual a seno 2 θ, fíjense que la lemniscata existe para ángulos θ que van de 0 a 90 grados y para ángulos θ que van de 180 grados a 270 grados. Es decir, si yo esto lo superpongo con una red cartesiana, los dos pétalos van a estar en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Fíjense que en el segundo cuadrante y cuarto cuadrante no hay nada. Para ángulos entre 90 y 180, seguramente todo esto es negativo y la raíz cuadrada no existe. Y para ángulos entre 270 y 270, bien digo, y 360, otra vez todo esto es negativo y la raíz cuadrada no existe. Por eso que en el segundo y cuarto cuadrante no tendríamos nada. Es decir, que los pétalos están entre el eje polar y el eje pi sobre 2 y entre el eje pi y el eje 3 medios de pi. Pero repito, en ambos casos siempre hay que determinar el dominio de existencia. Hay que ver, como acá van a aparecer raíces cuadradas, hay que ver para qué valores, si esto es positivo o esto es negativo. Fíjense que A puede ser negativo, y acá también cambia la cosa, porque si A es negativo, tengo que entonces ver para qué valores el seno de 2 θ es negativo, ya que negativo con negativo se me hace positivo y la raíz cuadrada existe. Ojo con eso. Por eso digo, todo va a depender del valor de A que nos den, ¿sí? Para poder determinar el dominio de existencia de estas ecuaciones. Pero en definitiva, en el caso de un coseno, decíamos entonces, la orientación va a ser horizontal. En el caso de un seno va a estar inclinada, fíjense, va a estar inclinada a 45 grados. Y bueno, después también, dependiendo de cómo va, del valor de A, que sea positivo o negativo, yo podría tener una lemniscata vertical o podría estar rotada de esta forma y tener un pétalo por acá y el otro pétalo por acá. Es decir, acá se van dando varias situaciones según cómo tengamos el seno, si tenemos un seno, un coseno, si A es positivo, si A es negativo, en qué sector, ¿sí?, nos quedarían los pétalos. Yo acá simplemente dibujé un caso particular. Esto que está dibujado acá corresponde a la ecuación ρ cuadrado igual a A seno de 2 θ con A positivo, el que yo estoy dibujando acá. Con A positivo porque fíjense que acá dijimos raíz cuadrada de A. Es decir, con A positivo, ¿no? Y lo que hemos dicho en este caso también, ¿sí?, que yo no lo comenté, en el caso de la rosa, cuando tenemos un coseno, fíjense que está orientada de esta manera. Fíjense que el eje polar, es decir, los cuatro ejes atraviesan a los cuatro pétalos, En el caso de tener un seno, ¿cómo sería? Imagínense, si yo acá tuviera ρ igual 4 seno, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener seno de 2 θ, ρ igual a 4 seno de 2 θ, va a ser una rosa de 4 pétalos, pero imagínense que esta rosa está rotada. Es decir, que los pétalos los tendría uno en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Imagínense que esta rosa la rotamos 45 grados. En el caso de un seno nos quedaría rotada la rosa. Esa es la diferencia que hay entre una y la otra. Pero después, en definitiva, se cumplen todas las características principales, se van a cumplir en cualquiera de las dos, como también acá con la lemniscata, ¿sí?, o como los caracoles que tenemos ahí. Bien. Hay muchas curvas, hay infinidades de curvas. Como digo, muchas curvas llevan el nombre del matemático que las descubrió, como por ejemplo en este caso, espiral de Arquímedes o lemniscata de Bernoulli. Pero digo, van a encontrar en los apuntes, en el libro mismo de Leitol y en otros apuntes van a encontrar muchas curvas que tienen por ahí nombres raros, ¿sí?, o que tienen nombres de los matemáticos que la han creado y que fíjense que están dadas en forma polar. Es decir, acá el universo de curvas realmente es
muy amplio y aparece un mundo nuevo de curvas que ustedes obviamente no conocían, pero porque trabajaban en el campo cartesiano. Al trabajar en un nuevo sistema de coordenadas, obviamente que van a aparecer curvas nuevas, curvas desconocidas por nosotros, que bueno, ahora más o menos mínimamente ya ustedes pueden empezar a identificarlas y saben de su existencia y mínimamente conocen su estructura, conocen sus características, algunas características elementales, cuestiones de simetría, cuestiones de intersección con los ejes, ¿sí? Cantidades de pétalo, la forma que va a tener, la orientación, la inclinación. Digo, empezar a familiarizarse con todas esas características, ¿sí? Tanto a partir de los apuntes como a partir de estos pequeños videos introductorios, porque esto es una introducción, ¿sí? Es una introducción a este mundo nuevo, que como siempre lo van a complementar con los apuntes, con los textos que ustedes tienen, y en internet van a encontrar millones de videos. Si ustedes ponen coordenadas polares o curvas en polares, van a encontrar millones también de videos y de apuntes donde van a empezar a ver un montón de curvas nuevas, curvas raras, ¿sí? Estas son por ahí las más comunes, las más elementales, las que más se utilizan, pero van a encontrar muchísimas otras curvas que tienen características o que tienen ciertas peculiaridades, ¿sí? Interesantes, algunas muy lindas desde el punto de vista estético, desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Algunas muy, muy lindas. Bueno, como siempre les digo, espero que este video les haya servido. Es una síntesis, como siempre digo, y esto lo complementan con los apuntes que ustedes tienen. En el próximo video lo que vamos a ver es, para terminar con esta parte de polares, hay mucho más todavía, pero con esta parte de polares, ¿sí? Vamos a ver las cónicas. Parábola, hipérbola, elipse, bueno, circunferencia ya vimos, pero las tres principales, parábola, hipérbola, elipse, ¿sí? Cómo se escribe en forma polar, a partir de la ecuación en forma polar y cómo reconocerlas. Cómo darme cuenta si se trata de una parábola y si se trata de una parábola orientada hacia arriba, orientada hacia abajo, orientada hacia un costado, orientada hacia el otro, ¿sí? Digo, ¿en qué orientación tiene? Según la ecuación, según cómo sea la ecuación. Eso también, repito, están los textos que ustedes ya tienen en su poder con respecto a las coordenadas polares. Esto entonces lo vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver cónicas en polares y vamos a ver, si el espacio me lo permite, cómo pasar de una ecuación polar a una ecuación cartesiana, o cómo pasar de una ecuación cartesiana a una ecuación polar. Como para más o menos ir cerrando esta primera parte de lo que son las coordenadas polares. Bueno, espero que esto les haya servido y cualquier duda, como siempre digo, me consultan vía correo, ¿sí? Me consultan las dudas que tengan. Nos vemos.